Existen muchas preguntas incómodas y polémicas sobre la manifestación. En el video de hoy me voy a mojar, porque la mayoría de personas que crean contenido sobre manifestación nunca responden a estas preguntas o siempre intentan evadirlas. Así que vamos a hablar de esto. Si tú creas tu realidad, aunque eso es lo que dicen algunos, cuando no entienden bien, un pequeño, para no usar palabras que YouTube no se moleste, elige una enfermedad como el cáncer. Justamente, si te interesa el tema, vamos a hablarlo porque es una pregunta que es bastante válida y probablemente una de las preguntas que más genera tensión cuando se aprende de filosofía ontológica de manifestación o de Neville Goddard. Bien, la pregunta que la espiritualidad moderna y los gurús de redes sociales evaden con sonrisas ensayadas. Esta no es una pregunta académica, es la grieta donde toda la metafísica de consumo, ojo de consumo, colapsa. Si este tema te interesa, ya lo vamos a abarcar. Mi nombre es Asmed, economista, nutricionista, magíster en coaching nutricional, trader pro hace más de 7 años en los mercados financieros y una persona que logró vencer un trastorno de pánico y de ansiedad sin píldoras mágicas. Si quieres trabajar uno a uno conmigo que te ayude a cambiar tu realidad desde los cimientos mismos, tienes el enlace en la descripción de mi mentoría Fénix o mi comunidad privada donde aprenderás todas mis especialidades. Bien, no siendo más, empecemos. Tema de mojarse, tema polémico, pero realmente lo voy a intentar tratar con el mayor respeto y siempre con la mayor coherencia posible. Obviamente esto en un video no va a poder ser dicho todo, así que sacaré muchos más videos, mejores respuestas, en la medida que se puedan crear mejores videos con el mismo tema. Bien, el dilema del famoso gurú de las buenas vibras. ¿Cómo así? Hay dos opciones para este gurú. Aceptar que existe la tragedia versus, para él, en su mentalidad, culpar a un pequeño por tener vibraciones bajas. La espiritualidad de consumo masivo prefiere una frialdad sociopática disfrazada de iluminación antes que arruinar su frecuencia. Así que, ojo, muchas veces estos gurús no responden a esta pregunta porque no saben el cómo. Creen que pelea y entonces incluso en su mentalidad propia creen que esto anula la manifestación. Lo que no entienden es que no saben leer. No entienden sobre filosofía y solamente hablan de manifestación porque leyeron un cursito por allá de un monje que les vendió ayahuasca y ahora se dedican simplemente a hablar de esto. Bien, el muro de la superioridad moral. Usar la ley de la conciencia para juzgar al que sufre no es iluminación. Y voy a empezar con ese tema porque muchas personas haters hacen esta pregunta no porque realmente quieran saber la respuesta o estén indagando en Neville, en filosofía ontológica. La hacen porque les duele aceptar que ellos sean responsables de su puta vida de mierda. Y como siguen siendo víctimas, NPCs prefieren lanzar preguntas que hagan tambalear, según ellas, a los principios de la manifestación, de la ley de la asunción, de la filosofía ontológica de la metafísica. Es ahí donde reside la mayor cantidad de preguntas. Es verdad, hay un 1% de personas que hacen esta pregunta de forma genuina. La quieren entender. Yo fui uno de ellos. Pero no una pregunta con aspiración a, pues como mi vida es una mierda, voy a preguntar, ay no, si tanta responsabilidad y poder tenemos, entonces ¿por qué existe maldad y enfermedad en el mundo? Y esa pregunta siempre nace desde el desespero, la ansiedad o simplemente la mentalidad de víctima. Es diferente cuando realmente la pregunta surge como, oye, ¿cómo se podría responder esto con filosofía ontológica de Neville Goddard? Que esto acontezca. Dos porciones de haters, bueno, un hater y el otro sí es porción real de pregunta genuina, y por eso quiero hablar aquí del muro de la superioridad moral. Es el mecanismo de defensa más antiguo de la humanidad. Victimizar a la víctima para convencerte de que tú estás a salvo, porque, no, es verdad, como a él le pasa, entonces yo sigo siendo una víctima de mis circunstancias y no es culpa mía, es culpa de la genética, del mundo, del diablo, de la familia, de la derecha y de la izquierda. Por ejemplo, aparece, no sé, chakras, cristales, pensamiento positivo, decretos. Y una tragedia aleatoria está justamente a la vuelta de la esquina. Te voy a poner un ejemplo. Yo recuerdo que una vez cuando tenía tos, una persona por ahí me dijo, Asmed, si la ley de la asunción es real, ¿por qué usted se enferma? Ojo con esta pregunta. La ley de la asunción no niega la realidad, no niega el desastre. Solamente no permite que te condicione para seguir asumiendo un estado de conciencia que de forma inevitable traiga una consecuencia de la realidad 3D dependiendo del estado de conciencia asumido, el que vivió desde el final, no el que vive desde el final. Bien, ¿a qué me refiero con esto? Se me va a morir familia, me va a dar tos, me puede dar una enfermedad. Eso no es incongruente ni desalineado con la ley de la asunción.
Porque el puente de incidentes, que es el cómo llegas de un punto A a un punto B, nadie lo puede controlar. Tú tienes que preocuparte es por el qué, el quién soy, no por el cómo. Ejemplo. Ay, Asmed, quiero manifestar un canal de YouTube monetizado. Hágame de cuenta que simplemente monetizarlo. Fue súper fácil. Simple más bien. Porque cuesta. Ojo, tú puedes intentar asumir esto, o sea, pensar, vivir desde el final, pero si te preguntas en el cómo, estás partiendo desde la ansiedad, la carencia, ay no, ay un video no tuvo vistas. Esa tragedia aleatoria va a pasar. Te pueden hackear el canal, pero luego te creaste otro y ese fue que se monetizó. Tarea primero para que lo entiendas. La tragedia obviamente existe, no se puede negar. Neville Goddard no dijo que la tragedia no existía. La manifestación no dice que la tragedia no va a estar presente. La ley de la asunción simplemente le quita el poder a la realidad externa para que tú, a través de tu condicionamiento interno, lleves a una realidad 3D diferente. Por ahí vamos a empezar. El error del catálogo de Amazon. Ojo, una gran diferencia entre la mente consciente y el hombre interior. La mente consciente, ejemplo, deseos del ego, planes de fin de semana, pedir deseos al universo, como si fuera un catálogo. El hombre interior son las asunciones heredadas, patrones culturales, el estado colectivo de la humanidad y el océano primordial. La conciencia, cuando se dice que la conciencia es la única realidad, no está hablando directamente de que tú modificas todo al antojo. ¡Pum! Dinosaurio, se crea un dinosaurio. Cuando se habla de conciencia, existe un término conciencia colectiva. Es decir, que a través de nutrición, a través de finanzas, a través de patrones de comportamiento, a través de todo, terminas supeditado a tener, cuando tengas un pequeño, ¿sabes a qué me refiero? Para que YouTube no me banee, ese pequeño evidentemente ya trae heredado una herencia colectiva genética, una conciencia colectiva que no depende de él. Por eso nunca le puedes echar la culpa, que evidentemente en ley de la asunción jamás existe la culpa, porque la culpa busca castigar, sino la responsabilidad busca siempre crecer. Así que en realidad no es culpa ni responsabilidad del pequeño, de la persona, de la mujer, del hombre, por tener dicha enfermedad desde pequeño, desde que está existiendo, tú me entiendes, para no usar palabras que YouTube pueda malinterpretar. Así que ojo, hay una conciencia colectiva que todo mundo le cuesta mucho negar. Por ejemplo, que existe el mal, que existe la enfermedad, que existen cosas que realmente no son agradables. Bien, voy a empezar así porque la gente debe entender esto a detalle. Ojo, creer que creas tu realidad con tus pensamientos racionales es ignorar el 99% del sistema. Tú no eres un barco aislado, eres una ola que emerge de un océano colectivo. ¿Cómo así, Asmed? Neville Goddard nunca te dijo que tú ibas a crear tu realidad con pensamientos racionales. De hecho, cuando hacemos técnicas como el SATS, estamos aplicando eso sobre el subconsciente. Porque el estado de conciencia del deseo cumplido no se crea sobre racionalidad. Se crea atacando directamente identidad, creencias base, para que luego como consecuencia genere emociones, sentimientos, acciones y demás. Así que, si tú crees eso, estás ignorando el 99% del sistema. Porque tú no eres una isla que manifiesta en particular solita, aislada del mundo. Eres evidentemente una ola que emerge de un océano colectivo. Asmed, pero tú me has dicho que yo soy protagonista y que puedo crear mi realidad y que el resto del mundo son simples NPCs. Evidentemente, la mayoría de personas son NPCs, pero eso no significa que no hayan NPCs que no puedan meterse dentro del sistema y hacer un cambio estricto. En Matrix, la película, por ejemplo, Neo era el protagonista, pero eso no significaba que no habían otros NPCs que podían ayudarle a Neo a despertar, a cambiar la realidad o a modificar todo el entorno. Entiéndase la metáfora. Bien, la metáfora de la habitación tóxica. ¿Cómo así, Asmed? Atmósfera metafísica de vulnerabilidad, enfermedad y fragilidad humana. Eso es todo lo que acontece justamente en la conciencia colectiva. Todo ese pensamiento colectivo, todas esas asunciones colectivas. Y obviamente, este recién traído a la existencia no tiene ego racional, no es responsabilidad de él. Él simplemente emerge a la vida y ya emerge, no en un espacio vacío de perfección, emerge en una atmósfera metafísica donde hay vulnerabilidad, enfermedad, fragilidad humana, que ha sido manifestada por cientos de personas y esto sumado se llama conciencia colectiva. Así que este ser, para no mencionar, hablo despacio para que no tener cuidado con lo que pueda molestar YouTube, pues está justamente en ese lugar cuando existe. Y cuando existe, por ende, no es responsable de lo que acontece, porque ya hay detrás unos padres, una madre, un entorno que ha moldeado acontecimientos. Ahora,
el entorno de pobreza, evidentemente, el papá que tuvo a esta existencia, a este ser, sí es responsabilidad del papá. Hace que la manifestación, justamente, la responsabilidad de donde existe este ser, es una conciencia colectiva de múltiples asunciones. Bien, ojo, el pequeño, no elige su cáncer. Entra en una estructura colectiva que ya está preñada de fricción biológica. Sus pensamientos no son el timón, respira el aire del drama humano. Ojo, ¿qué significa esto? ¿Que entonces para siempre va a ser simplemente respirar el aire del drama humano? No. Cuando su conciencia sea capaz de asumir estados internos de forma consciente, luego va a tener no la culpa, sino la responsabilidad de modificar aquello que aconteció en su vida. Tú no tienes la culpa de haber nacido pobre. Fue un tema aleatorio, simplemente de una conciencia colectiva. Tenías que nacer. Pero eso no te quita la responsabilidad de salir de pobre. No te quita el poder de tomar decisiones, asunciones, estados asumidos para dejar de actuar como víctima y NPC. ¡Ay, como nací pobre! Que fue culpa de Dios. Entonces mi destino es ser pobre. La conciencia colectiva existe. Dios está. Pero es tu lugar, tu tarea, tomar el volante y modificar el rumbo del vehículo. Si solamente dices, no, es que las condiciones ideales son las predeterminadas para todos, entonces el día que te pase algo, te vas a rendir. Ah, como soy pobre, no hago nada, porque yo no puedo modificar mi realidad. Cuando eres adulto o cuando tu conciencia empieza a crearse y empiezas a crear estados asumidos de identidad, ya puedes empezar a modificar. A medida que tengas más herramientas, las modificaciones serán evidentemente más fáciles y otras serán mucho más costosas, tanto en tiempo como en forma. Bien. Dios en la caja de arena. ¿Cómo así, Ahmed? La divinidad no está jugando a estar a salvo. Asumió la restricción absoluta del hombre para experimentar la existencia. La tragedia, entonces, no es un castigo. Son las reglas físicas del juego. Nivel de dificultad, pesadilla máxima. Enfermedad, dolor, leyes físicas implacables y mortalidad. Todas esas cosas están asumiéndose de forma colectiva. Es parte del videojuego llamado vida. Tú cuando entras a un videojuego no puedes imponer las reglas de la consola completa del videojuego. Lo que puedes hacer es usar los conocimientos intrínsecos dentro del juego para ser protagonista y por ende cambiar y vencer los jefes finales. Si yo estoy dentro de GTA San Andreas, GTA 6, yo no puedo modificar la estructura del mundo, porque la conciencia suprema es la que la dictaminó. O si quieres más bien, si eres anticreyente, la aleatoriedad, no me importa. Simplemente hay condiciones ideales dadas, hechas. Tu trabajo no es juzgarlas, ni criticar ni buscar culpables. Tu trabajo es decir, vale, ¿qué puedo hacer yo con esta información? Transmutarla, convertirla justamente en poder, darte cuenta de que puedes cambiar tu vida y modificarla. Es más, si quieres empezar a asumir un estado de conciencia que como consecuencia cambie la realidad de otras personas, empieza a asumir la salud de ese pequeño. Porque tú no eres él. Y si ya eres grande y eres él, ¿qué quieres? ¿Ser víctima y decir mi vida fue una mierda? ¿O encontrar responsabilidad total? Asumir un estado de conciencia que como consecuencia el puente de incidentes te dé terapias, formas, contactos, influencia para poder vencer tu enfermedad, hablando solamente de uno de los jinetes del apocalipsis, que puede ser la enfermedad, el dolor, leyes físicas implacables. ¿Cómo así? Que no porque seas un pequeño, no porque seas un humano maravilloso, no te va a pasar un temblor, no te va a pasar de repente algo, porque recordemos que el universo es imparcial. No importa si tú estás ayudando a gatos. ¿Qué dice tu estado asumido interno? Tu accionar diario, tu estado de conciencia, tu identidad. ¿Y qué dice tu revisión constante de la realidad 3D? Ay, vamos a verificar si ya estoy millonario, si ya no tengo el problema, si ya no tengo la enfermedad. Bien. ¿Por qué el juego requiere que te puedas romper? Aquí viene lo importante. Sin fragilidad estás en la parte superior. Vamos a explicarlo. Luego llega la seguridad total, que es ausencia de significado. ¿Cómo así, Ahmed? No hay un significado. No te preguntes el por qué naciste así. No te preguntes el por qué soy pobre. Si preguntas el por qué, no vas a encontrar nunca respuesta. Ya estás dentro del videojuego. Tu única tarea es qué voy a hacer con la información que tengo ahora. ¿Qué voy a hacer con la enfermedad? Con mi tabique desviado. ¿Víctima o creador de las circunstancias externas?
¿Víctima de mis circunstancias o creador, autor, causa de la realidad 3D? ¿Qué pasa? Si la materia no tuviera la densidad y el cuerpo no pudiera enfermar, el concepto mismo de sanación y trascendencia sería un chiste vacío. Es más, los teólogos más expertos del mundo, cuando les preguntan a los ateos, mire, teólogo, si el mal existe, si Dios existe, ¿por qué permite el mal? Es incompatible. Y ahí es donde muchos teólogos cracks, depende del teólogo, muchos argumentos teológicos que me encantan, le dicen, mire, usted está diciendo eso como si lograra entender las razones de por qué Dios permite el mal. Usted es un simple humano. Puede que haya un plan perfecto donde el mal sea necesario para demostrarle al mundo de que el contrario al mal es el bien. No hay luz sin oscuridad. Imagínate una vida perfecta. ¿Habría virtud? No sabrías ni siquiera qué es la palabra virtud, porque todo sería virtuoso. Pero lo virtuoso solo puede existir cuando existe la mediocridad, el mal, la destrucción, la negatividad, lo inmoral. No tendría sentido una sin la otra, el famoso yin y yang. Bien, yin yang más bien, porque yin y yang suena un poco chistoso. Ojo, dolor, pérdida, existe, enfermedad, muerte, destrucción. Luego existe la restauración, la belleza. Estos picos solamente tienen sentido cuando hay un contraste. El contraste que hace real el despertar. Si tú despiertas es porque estabas dormido. Si tú ganas dinero es porque eras pobre. Pero evidentemente no puede haber estos picos en un mundo donde solamente hay virtud. Bien. La arqueología de la tragedia. El maestro, cuando ve la casa en llamas, intenta apagarla como si fuera un bombero. El gurú pop, ¿no? ¿Qué karma causó esto? ¿Por qué ese pequeño enfermo? ¿Por qué de repente, viendo simplemente el fósforo, cuando lo que tendría que estar haciendo, que es lo que hace la mayoría de haters cuando preguntan estas cosas, es modificar su realidad, tener agencia real y entonces usar la maldita manguera, entiéndase la metáfora, para empezar a aplicar la ley de la asunción en virtud, no en preguntas que simplemente están echando la culpa al karma? ¿Por qué será que esto? No, es que fue el karma, ¿cómo es que lo llaman los espirituales tontos? El karma generacional, el karma de la vida. No, eso es que seguramente encarnó un alma que tenía que pagar algo destructivo y ahí están echándole la culpa al pequeño. Ojo, a la metafísica real no le interesa cómo llegó la enfermedad al cuerpo ni qué patrón desencadenó. Buscar el origen del incendio entre los escombros es una pérdida de tiempo porque hay múltiples variables. La conciencia colectiva, aleatoriedad, leyes no solamente universales sino físicas, mecánica cuántica, relatividad general, mecánica de fluidos, temas de biología y de física. Ojo, juez versus cirujano. ¿Qué pasa con el juez? El juez simplemente piensa en el pasado, la evidencia y busca siempre culpar a alguien. Por eso te decía al principio, esta pregunta es un poquito débil, ahorita lo voy a explicar. Le llamaría una pregunta trampa, porque la pregunta siempre parte de buscar culpables. Nadie está diciendo que los pequeños sean culpables, pero es responsabilidad del adulto que ya puede modificar su conciencia de buscar la forma de sanar. Eso es responsabilidad. ¿Qué estado asumido está teniendo? El de soy un enfermo víctima de mis circunstancias, o aquellos, por ejemplo, que seguramente has visto, que no tienen ni esto, ni abajo, y son capaces de dar conferencias, ser millonarios y cambiar vidas, tener parejas, tener hijos y ser extremadamente felices. Misma experiencia en la realidad 3D, pero alguien modificó su estado asumido para encontrar virtud y por ende crear la realidad que quería. A pesar de que no fue ni culpable ni responsable de cómo vino a este mundo. Y eso es lo que la mayoría de haters nunca van a entender. El cirujano, el presente, la intervención e ignorar los sentidos, no negarlos. Nadie está negando la enfermedad, simplemente no voy a permitir que defina mi vida. La revisión no es negar cobardemente que el dolor existe en el plano físico, es negarle a la materia el derecho a tener la palabra final. Ya está el videojuego, ¿qué vas a hacer con las reglas del juego? Ya está dada el problema, ¿qué vas a hacer ahora al respecto? Anatomía de una revisión. Ejemplo, diagnóstico médico. Bien. Apretón de manos con el doctor. Es un milagro inexplicable asumir un estado de conciencia de alguien sano. Entonces, vamos a pasar del problema, ese diagnóstico, a asumir un estado de conciencia de alguien sano, a pesar de que sepamos cuál es la realidad 3D. Esto exige una disciplina mental feroz. ¿Por qué? Porque mirar la evidencia de los sentidos, cerrar los ojos y forzar la escenografía interna hasta que sea mal que la habitación del hospital.
Aquí quedó mal escrito, así que simplemente lo voy a leer bajo mi término porque el PDF, como los creo, simplemente lo puso mal. No recuerdo aquí exactamente cómo era la frase, pero prácticamente. Hacer esto de arriba exige una disciplina mental feroz. Mirar la evidencia de los sentidos, los ojos y forzarla a hacer, y hacer prácticamente todo eso hasta que sea incorrecto estar en esa habitación del hospital. O sea, que esté mal. Aquí era esté mal o esté incorrecto. Asumir un estado de conciencia que simplemente no habite el estado que se define como enfermo. La enfermedad no es responsabilidad, no fue culpa tuya, pero si es responsabilidad tuya, ¿qué vas a hacer con las cartas que te han repartido? Cuando uno está jugando póker, ¡pum!, abres un mazo, no fue culpa tuya cuál mazo te tocó, pero si es responsabilidad tuya, ¿cómo vas a jugar tus cartas? Y ahí es donde está realmente el poder de la ley de la asunción. No en buscar culpables, en determinar qué vas a hacer con quién eres actualmente. Ojo. La hoja de Excel del universo. ¿Cómo así, Asmed? Error fatal. El ego ha sido detectada y la compasión ahora es requerida. ¿Cómo así? Intentar cuadrar cada milímetro del dolor del mundo en una ecuación filosófica perfecta genera monstruos insensibles. Gente que dice, no, 2 puntos de vista. No, la manifestación no sirve, es culpa del mundo y todo es azar. Cosa que entonces termina siendo víctima de NPC porque nunca te transformas tu vida desde tu estado interno asumido, o sea, no tienes responsabilidad sobre lo que acontece. O 2, el contrario. Es culpa de todo el mundo. Es que voy a destruir la manifestación porque soy una víctima y entonces voy a echarle la culpa a la manifestación porque no. Y entonces no hago nada, no cambio mi vida y vuelvo a ser una vida de mierda. El enigma se navega, no se calcula. La verdadera compasión, ¿cuál es? Estado 1. Lástima pasiva. O sea, tú desde acá, con tu estado sumido interno, viendo hacia el pequeño enfermo, teniendo lástima y haciendo preguntas desde la carencia. O 2. Metafísica real. Empiezas a asumir con un abrazo imaginativo que esa persona ya está sana. Ayúdalo, asumiendo un estado de conciencia diferente. La compasión no es llorar para la compasión. Darle sus vibraciones es la solución. Aquí vuelve a estar mal escrito. La compasión no es llorar para esa persona. Es darle tus vibraciones para que realmente tu estado sumido interno pueda interferir directamente sobre tus NPCs. Recordemos siempre que las posibilidades todas ya están creadas. Y es tu tarea determinar cuál es la sintonía que vas a empezar a vivir. La compasión no es llorar con la víctima, ni darle sermones sobre sus vibraciones. Ay, es que tus vibraciones, bla, bla, bla. No, no puedes cambiar la realidad 3D directamente. No modifiques el comportamiento del otro. Asume en tu mente como palanca para romper la presión que la materia le da dictado. Tu tarea no es modificar al enfermo. Eso no se puede hacer directamente sobre el enfermo. Le puedes dar consejos, porque eres experto en nutrición. Tu tarea es asumir estados de conciencia sobre los NPCs del mundo para que como consecuencia tengas siempre certeza absoluta de lo que acontece. Y entre más persistencia, evidentemente, luego el puente de incidentes hará el resto. Esa persona de repente ahora te va a escuchar tus consejos de nutrición. Tú lo llamarás coincidencia, pero fue razón de tu aura, de tu estado interno asumido, de tu persistencia en el asumir. Elige tu sistema operativo. ¿Cuál? Primero, espiritualidad de consumo. Hay una visión de dolor. ¿Eso es un castigo kármico o error de frecuencia? Seguramente ese pequeño es un castigo kármico, cósmico, maravilloso, destructivo. La reacción, culpar a la víctima, echarle la culpa directamente a él. Terror a pensar mal. Ay, no, es que si pienso mal, es que no hay que afrontar estas cuestiones. La acción, buscar el origen en el pasado. Esa es la espiritualidad de consumo. Pero ¿qué dice la metafísica madura? Condición inevitable de la carne, porque es una conciencia colectiva. Porque simplemente el mal es necesario, porque simplemente la destrucción es inevitable. Pero tu tarea no es ver eso. La reacción es responsabilidad radical y compasión activa. Soy responsable radical sobre mi hoy, hacia mi mañana, sobre mi estado asumido, y la compasión activa sobre lo que acontece en el mundo. Cuando hablo de compasión activa es, en vez de ver, jajaja, culpar, jajaja, destruir, jajaja, es tener compasión activa cuando asumo que ese problema ya no existe. Ahí está mi grano de arena, sin condicionar evidentemente lo que puedas aplicar directamente en tu entorno, porque el estado asumido interno de alguien que ayuda a las personas, evidentemente les enseñaría nutrición, hacer trading, o donaría dinero en caso de que sea millonario. Y la acción es operar como cirujano en el presente. Bien, tienes 2 opciones frente a la tragedia del mundo: perros muriendo, terremotos sucediendo, pequeños con enfermedades. La ruta cobarde
del ego, de decir, no, es que no, nada que hacer y mi vida es una mierda y no es culpa mía, o el trabajo silencioso de la conciencia. Cierra la puerta, cierra el ruido, porque tú no necesitas convencer a nadie, no necesitas debatir con escépticos. Es más, la gente que te haga esa pregunta para destruir, no porque quieran aprender genuinamente de manifestación, sino solamente para destruir tus técnicas de manifestación, quiero que no los escuches. Retiras del ruido de los sentidos a esas personas que realmente hacen todo desde el buscar culpables. Asume la carga de la percepción y haz el trabajo silencioso en tu mente. El martillo, no el escudo. El martillo promueve el trabajo, el escudo busca defenderse para seguir sintiendo víctima, no victimario, seguir sintiéndose mal. La imaginación no es un amuleto para evitar el infierno. Yo no manifiesto para evitar las pérdidas de mis familiares o para evitar que mi canal de YouTube caiga en vistas. Por ejemplo, va un comentario de un chico, un hater, me dijo: Asmed, si usted habla de manifestación porque su canal solamente tiene 15.000 suscriptores, que por cierto un chico le respondió una respuesta muy buena. Simplemente esa persona no entiende qué es manifestar. Él piensa que manifestar es ser trillonario, salud impecable y adicionalmente que la realidad sea toda perfecta. No sabes qué es manifestar. Manifestar es justamente traer lo invisible hacia lo visible, asumiendo estados de conciencia que lleven, sin contar el cómo, a una realidad deseada. Eso no significa que la realidad 3D no pueda ser mutable. ¿Por qué? Porque estamos en conciencias colectivas. Y de repente en el videojuego llamado vida puede aparecer un NPC, un virus que me dé gripe y tos. Tu trabajo no es preguntarte por qué apareció la enfermedad, por qué apareció la tos. Es seguir asumiendo que estás sano y de forma inevitable el virus se va. No porque negaste la realidad, sino porque no permitiste que algo de la realidad 3D te condicionara. Esto no es manifestación barata. Si quieres eso, vete a otro canal que te pintan dragones subliminales, como el video que hice ayer. Que por cierto, ese video va a ser muy bueno porque a la gente le encanta el tema de los subliminales. Así que la imaginación no es un amuleto para evitar el infierno, es la herramienta para construir la salida. Pero tú, con esas preguntas, depende de cómo te la hagas. Si eres como el 10% que la quiere aprender genuinamente, para eso fue este video y haré muchos más videos al respecto. O simplemente la haces para seguir teniendo el amuleto de que, voy a evitar el infierno porque ahora no es culpa mía mi vida de mierda, es culpa de Diosito, la derecha o la izquierda. Así que en conclusión, no, el pequeño no es responsable de su enfermedad. Tú no eres responsable de tener un virus. Tu responsabilidad radica en lo que vas a hacer con tu estado de conciencia asumido que vive desde el final. Ahí está tu poder. Mientras sigas asumiendo estados de conciencia de carencia, la carencia te perseguirá. Evidentemente. Pero alguien que vino al mundo y que evidentemente no tenía capacidad de ser consciente, simplemente fue víctima de la conciencia colectiva, de sus padres, del entorno y de la humanidad que no ha sido capaz de negar el dolor, la muerte y la adversidad. Tarea. Mírate este video varias veces, voy a traer mucho más a colación porque aquí hubieron varias cosas que no pude tocar porque quería tocarlos en otro video porque eran completamente diferentes pero del mismo tema. Así que se vienen videos sobre temas polémicos de manifestación. Cuídate mucho, recuerda que ni yo, ni Neville Goddard, ni nadie tiene la verdad absoluta. Esta pregunta sigue siendo probablemente la pregunta que más tensión genera en la manifestación, así que espero que también me ayudes a responderla, porque no hay verdad absoluta. Quiero leerte, escucharte y que me digas cuál sería tu respuesta diferente a lo que he hablado en este video. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.